siempre le toca a Richard llevar las valijas. Yo acompaño nomás. ¿Dónde estás acá? En este hotel estuvimos hace 10 años. Bueno, y acá quedó la moto nuestra. Y acompañada. Unas motos argentinas que van para Misiones también. Es el estacionamiento del hotel, bastante bien, bastante grande. Bueno, y acá están los argentinos que se van para Misiones, son 4 motos más. Nos vamos de San José Entre Ríos. La provincia de Corrientes, departamento de Monte Casero.
Bueno, hicimos unos 400 y pico de kilómetros. Estamos en Yapeyú, un lugar muy lindo por lo que estuvimos viendo, recién llegamos. Acá Adri entró, a ver si encontramos hospedaje. No sé si se ve, pero ya va ella. Y bueno, a ver si podemos quedarnos acá hoy. Llegamos a la ciudad de Yapeyú, ciudad o pueblo, quizás pueblo porque es pequeño. Sí. Y todo nos gusta, es lindo todo, porque es linda la plaza, las casitas. De verdad, lindo, de verdad. Es todo lindo. Qué tranquilidad. Nos gusta. Tranquilo. Ahora vamos a ir a ver si vemos, porque vimos que hay un museo y son como las 3:30 de la tarde. Vamos a ver si podemos entrar al museo y después saldremos a caminar. Hay cabañas acá o es un museo, no sé qué es. Hay mucha cosa para ver. La iglesia es preciosa. Nunca había visto la iglesia con un Cristo arriba ya. Una iglesia con un Cristo arriba. Un Cristo arriba tiene. Ahora vamos a ir para ahí. Por suerte llegamos temprano. Acá estamos en Yapeyú. Mira, Yapeyú, la cruz Santo Tomé, San Carlos. Esa es la ruta jesuita. Ahora vimos que había una calle de tierra para allá que salía, pero se puede ir por la carretera también, que decía circuito jesuita. Bueno, acá están las ruinas de Cotiguazú. Ah, qué lindo. Es un patrimonio histórico-cultural. Está impresionante. Todo esto tiene que ver con el circuito de las ruinas jesuitas. Bien. Estamos a tan solo 400 kilómetros de las cataratas del Iguazú. Un poquito más, capaz. Un poquito más. Un poquito más. Que no vamos a ir en esta oportunidad porque ya estuvimos por allá. Acá habla sobre los pueblos originarios antes de la llegada de los jesuitas. Porque claro, acá están todas las ruinas, pero antes de que llegaran los jesuitas, habían pueblos originarios en esta zona. Aquí vemos piedras y puntas de flecha que han encontrado por aquí. Yapeyú se fundó por la iniciativa del padre Roque González de Santa Cruz. En 1626, aquí vemos un mortero, que estos morteros los vimos también por allá por las ruinas de Quilmes, por allá, sí. Y por el Cinchal también había morteros. Adiestraron a los indígenas reducidos en la talla de madera, les enseñaron a tallar la madera. Bueno, y acá vemos parte de lo que tallaban, impresionante. Y esto es de roca, esto es una roca que está tallada. Wow, estas son las que, mira qué bueno está esto, impresionante. Las cruces. Esto es una fuente bautismal del templo. Bueno, pueden visitar el museo, es gratis, aquí en el pueblo de Yapeyú. Del Museo Nazareno,
nos dijo que se podía visitar esta casa, que es la casa de San Martín. Ajá. Es un museo histórico. Ya de acá vemos que es hermosa. Sí, pero creo que está dentro la casa de él, por lo que entendí. ¿Esto no es la casa? No sé, por lo que entendí. Vamos a ver. Bueno, otra cosa. Todos estos lugares que estamos visitando son gratis. Sí. Que es importante porque en realidad casi siempre te cobran para entrar a estos lugares. Acá no. Así que vamos a visitar. Después sacamos alguna foto por aquí afuerita. Ya de afuera vemos que es lindo. Mirá lo que es esto. Hermoso es. Ah, la casa está adentro. Claro. Ah, qué lindo esto. Impresionante. Y acá estaría la casa de San Martín. Hola, ¿qué tal? Acá tenemos los restos de la casa de San Martín. Bueno, y acá vemos por fuera, recién estuvimos adentro, ahora vemos por fuera lo que es este lugar. Y si uno mira hacia allá, ve el río Uruguay. Ahora se los vamos a mostrar, al río Uruguay. Si uno mira hacia allá, saliendo de la casa, está el río Uruguay. Bueno, ahora vamos por este lado que está. Este lugar está muy lindo. O sea que toda esta fachada, todo esto es para en realidad resguardar lo que era la verdadera casa. Hoy aquí seguimos encontrando edificios para visitar. Es una foto. Impresionante, recién el tiempo no había foto. Y aquí tenemos todo tipo de cosas que venden, de recuerdos de acá. Aquí estamos en el Centro de Interpretación Jesuita Guaraní del padre Guillermo Furlong. Empezó en 1491 y se fue extendiendo. Vamos a recordar que los jesuitas llegaron aquí y utilizaron la mano de obra de los indígenas para construir las iglesias y demás, y los querían convertir a la religión católica y los enseñaban a escribir y demás. Estos museos están muy bien hechos, aparte son gratuitos, así que si pasan por Yapeyú, vengan a los museos, están impresionantes, esto es impresionante cómo explican todo. Acá tenemos también aparte uno mira la maqueta, se mueven los personajes, está muy bien hecho.
Y aquí muestra, siempre es el indígena el que hace las tareas acá. Está aquí abajo, arriba del techo. Y aquí tenemos parte de lo que fueron las ruinas. Están colocadas aquí. Y aquí vemos una iglesia. Siempre está el cura y todos los indígenas atrás. Está muy bien. Esto sería maqueta de la iglesia de Yapeyú. Bueno, aquí tenemos la municipalidad de Yapeyú. Hicimos como 1 kilómetro desde la plaza hasta acá para llegar al Museo Histórico de Yapeyú. Y es re lindo, mira lo que es. Museo San Martiniano. Y acá tenemos la entrada, muy linda la entrada. Muy lindo acá adentro. Bueno, acá entramos al Museo de Granaderos. Tremenda olla. Rareza vegetal, mira el tronco ese. Impresionante. Estamos saliendo del Museo San Martiniano, de acá del Regimiento de Granaderos a Caballo. Muy lindo, muy interesante. Tiene mucho que ver con la historia de acá de este lugar. Estuvimos conversando con el soldado allí, muy macanudo, muy buena la atención. Y bueno, seguimos a ver qué... Seguimos recorriendo Yapeyú, que por el momento nos encanta. Nos falta todavía, un poquito más por Nos recorrer. falta un poco. Pero seguimos. Porque encontré un bizcocho gigante. Miren lo que es un bizcocho. Ahora me lo voy a comer con mate. Convídame. No sé. De allá de donde viene el último auto allá, venimos nosotros caminando. Ahora vamos a hacer para atrás. ¿Eh? En un ratito ya estamos allá. Ya estamos allá. Parece que es lejos, pero no. Hicimos la caminata del día. Unos amigos que hace muchos años los conocimos en Artigas. Sí. Charito, como le conocen siempre, y Rosendo. Y Rosendo.
Bueno, y vinimos así despacito y nos abrieron la puerta y no se acordaban de nosotros porque él está con barba, no tenemos los chalecos, pero nos recibieron de 10 porque sí, qué son lindo. amorosos. Ahora vamos a compartir algo. Este es nuestro paso por Yapeyú, por la casa de Rosana Charito. Charo, Villarreal. Vamos a poner los duendes de Uruguay. Vamos a decir que nos conocimos en Artigas hace muchos años. Y acá quedó nuestra huella. No tenemos parche, Ajá. no tenemos sticker, Ajá. pero para nosotros es sumamente importante regalarle a nuestros amigos que pasan a visitarnos nuestro símbolo patrio, nuestra escarapelita. Qué lindo que es. Entonces nos llevan colgado en su pecho y les acompañamos en todos sus viajes. Bueno, muy bien. Va a ser un placer para nosotros llevar la escarapela. ¿Sí? Después, si vos querés, dale. Quiero ver cómo es el cambio. A ver. El caballo viene desde allá de los granaderos donde estuvimos ayer y van a hacer el cambio acá aparentemente, donde están la casa. Adentro me explicó que vienen en el caballo hasta allá, donde yo seguí el caballo, desencilla el caballo, baja y empieza a desfilar hasta acá adentro donde estaban ayer para adentro. Después se va de la misma manera que llegó y a la tarde viene otra persona. No es cambio como yo pensaba, se va él solo, se sube al caballo, se va, pero va desfilando, viene desfilando hasta acá. Acá estamos con Rosana Charito, ella es de Yapeyú y nos va a explicar un poco de la plaza. ¿Qué significa este arco trunco? Bueno, el arco trunco, como ustedes saben, nosotros tuvimos un encuentro bélico con el mundo, porque no fue solo con Inglaterra. Está trunco porque es demasiado para nosotros. No recuperamos las islas. El día que se recuperen las islas, se completa el arco. Se completa el arco. Y ahí están los nombres de nuestros héroes que cayeron, porque Corrientes fue una de las provincias que más soldados mandó al conflicto. Sí, aquí están los nombres de los chicos. De este lado y del otro lado también. ¿Qué significa eso? Esa tendría que estar encendida, Es una llama la llama eterna. que ahora en este momento no está encendida, pero la No está prende. encendida. Sí, sí, sí. La prende. Sí, sí. Bueno, esta es nuestra plaza. Allá está el busto, porque no es un monumento, es un busto de General San Martín. Acá vemos que todo es San Martín. Todo San Martín, el padre de la patria. Ese arbolito es un retoño del higuerón donde se presumía que él jugaba cuando era niño. Ese arbolito. Se calcula que él Sé que ese jugó. arbolito tiene muchísimos años. Vos sabés que un día de tormenta un rayo lo mató pero ese es un retoño. El pedacito es un retoño del Y bueno, y después tenemos la iglesia que es muy bonita. Ah, ¿ya fueron a la iglesia? No fuimos porque estaba cerrada. Ah, pero sí, ella no vive cerrado. Bueno, Sí. el templete lo visitamos ayer. Ese edificio guarda los restos de la casa
del Padre de la Patria. Sí, lo vimos ayer. Esto que se ve acá es la Plaza de Armas. La explanada, esa que está con Sí. el monumento a San Martín. Ah, lo vieron ya. Lo vimos, yo lo filmé de lejos, nomás no llegué hasta allí. Sí. Pero es la plaza de, no sabía que era la plaza de armas. Sí, es un dato esa más se que llama. tenemos. El Padre de la Patria nació el 25 de febrero. El 24 a la noche hay un evento cultural allá atrás del templete está Sí, el estaba cerrado, anfiteatro. pero hay un anfiteatro, Un lo vi. anfiteatro. Ahí se le realiza los 24 a la noche de febrero la cantata José Francisco. A las 12 de la noche se canta el himno, suben los granaderos con la bandera, se le canta el himno y se le canta el feliz cumpleaños. Ah, mira, interesante. Es las noches de febrero a orillas del majestuoso río Uruguay, es una Impresionante. locura. Bueno, y el 25 a la mañana es el desfile cívico-militar, donde aprovecho para invitarlos a los hermanos uruguayos que vengan a desfilar en honor al general San Martín, al hombre más íntegro que tuvo América, a desfilar con nosotros en honor a él. Y explícanos cómo es el desfile, quién va adelante. Desfilan los colegios y desfilamos nosotros, los moteros, de quien heredamos nosotros, los de Yapeyú, que Rosendo Viera abre, el más yapeyuano Rosendo Viera, Es su esposo. abre el desfile, vienen nuestros amigos y yo cierro el desfile. Voy atrás custodiando a nuestros amigos. Es todo un acontecimiento eso que hace. Sí, eso ocurre el 25 de febrero a la mañana. El general pasa a la inmortalidad el 17 de agosto, un 17 de agosto a las 3 de la tarde. A esa hora, el 16 a la noche hay otro evento cultural y el 17 a la hora que él pasa a la inmortalidad, otra vez el acto comienza acá en la Plaza de Armas y termina con el desfile allá en la avenida. Ocurre lo mismo. El más yapeyuano abre el desfile, pasan nuestros amigos que vienen de todos lados a rendirle homenaje al Padre de la Patria y yo cierro el desfile. Así que es toda una fiesta. Están todos invitados. Todos los desde que ya. estén mirando este video pueden venir en esas fechas que ella dijo a participar de la caravana de los moteros aquí en Yapeyú. Los Muchas esperamos. gracias. El lugar que conseguimos ayer es un hotel que está frente a la plaza. Les vamos a mostrar, allí frente está la plaza. Hay muchas habitaciones acá. Y esta sería la plaza aquí enfrente. Y este sería el hotel San Martín. Y esta es la cochera. Una cochera grande con techo, queda bajo techo la moto.